Y para ilustrar este concepto de la inversión de velocidad relativa, entonces consideremos este caso de un choque entre dos vehículos. El primero de ellos se mueve a 50 kilómetros sobre hora y el segundo a 30 kilómetros sobre hora. Estas son las velocidades que asigna un observador en tierra. Entonces, el primer carro va acercándose al segundo y llega el momento en que chocan. Si esa colisión es elástica, entonces podemos interpretar el resultado de esa colisión haciendo uso de la velocidad relativa. Entonces aquí vemos ilustrado la forma en que aprecia el proceso un segundo observador que esté dentro del primer vehículo. Este observador se mueve con la masa m1 a 50 kilómetros por hora con respecto a tierra, pero el vehículo M1 está en reposo con respecto a él. Él va allí. Él aprecia que el segundo vehículo se acerca hacia él a una velocidad de 20 kilómetros sobre hora. Entonces se puede pensar en la situación real en la cual la persona va por una autopista y si va detrás de otro carro que está avanzando más lento que él, pues lo que él va a apreciar a través de su ventanal es que el segundo carro se le acerca a una rapidez de 20 kilómetros sobre hora. Este valor de 20 es el resultado de restar estas dos velocidades, pero un ejemplo numérico como este puede hacer más palpable este proceso. Entonces, si esa colisión fuera elástica por alguna razón, entonces el resultado de esa colisión va a ser que este observador aprecia que el segundo carro se aleja de él a los mismos 20 kilómetros por hora después de la colisión. Entonces, es esto lo que significa el proceso de inversión de velocidad relativa. El segundo carro se acerca a 20 y luego se aleja a 20 kilómetros por hora con respecto al primer carro. Regresando al problema matemático del sistema de ecuaciones, entonces vamos a volver a tomar la ecuación 1 y vamos a retomar la ecuación 3. La ecuación 3 originalmente apareció de esta manera y la escribimos aquí. Entonces, el problema de la colisión, que consiste en encontrar las velocidades finales de los carros Vx1 y Vx2, se puede resolver haciendo uso de las ecuaciones 1 y 3, ya que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero en este caso es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí vemos los pasos del proceso de solución del sistema de ecuaciones. La primera ecuación la copiamos idéntica y la segunda ecuación la reescribimos de forma que las incógnitas estén a la izquierda. Vx2 que está positiva a la derecha, entonces pasa negativa a la izquierda. Y Vx1 que está positiva a la izquierda, la pasamos negativa a la derecha. Y lo escribimos de esta manera para que a su vez nos queden alineadas
las columnas que contienen las incógnitas, Vx1 aquí y Vx2 aquí. Y aquí también alineamos estos términos constantes, que son las velocidades de los dos cuerpos antes de la colisión, Vx10 y Vx20. Entonces el proceso que vamos a aplicar para resolver este sistema es el método de suma y resta. Es un método sencillo de implementar. Es el que se emplea en el método de eliminación de Gauss. Pero aquí el sistema es tan sencillo que no es necesario reescribir esto en forma de matrices. Simplemente vamos a hacer sumas y restas apropiadas para que se cancelen algunas incógnitas y podamos hallar las otras. En concreto, entonces, la ecuación 1 la vamos a reescribir aquí idéntica. Y aquí entonces vemos que si multiplicamos la ecuación 2 por m2, nos quedan dos términos iguales, positivo y negativo, y eso nos permite eliminarlos al sumar las dos ecuaciones. Entonces, por esa razón, voy a multiplicar esta ecuación por m2. Entonces escribo todos los términos multiplicados por el factor m2. Esta ecuación es idéntica a esta, ya que m2 es un factor común. Hecho eso, entonces procedemos a sumar esta ecuación con esta. Y al hacer eso vemos que a la izquierda del igual, este término se cancela con este porque son iguales. No queda sino la suma de estos dos términos, en donde hay un factor común Vx1. Vx1 factor común de m1 más m2. A la derecha se queda algo más complicado, no hay cancelaciones, entonces vamos a reunir los dos términos que tienen Vx10, que son estos dos, y al sacar el factor común Vx10 nos queda m1 menos m2. Entre estos dos términos hay un factor común Vx20, pero como son iguales, entonces podemos simplemente sumarlos, dándonos como resultado dos veces m2 Vx20. Y haciendo uso de esta ecuación, entonces ya podemos despejar Vx1. Esa es una de las incógnitas que buscamos. Y todo lo que hay que hacer es pasar a multiplicar o pasar a dividir este factor a la derecha. Recordemos que esto es el resultado de aplicar a la igualdad un proceso que consiste en dividir ambos lados del igual entre m1 más m2. Es otra forma de expresarlo. A la izquierda se cancela m1 más m2 y queda a la derecha como denominador. Ese quebrado que resulta aquí lo podemos abrir en dos quebrados. Esto sobre m1 más m2 más esto sobre m1 más m2. Y eso es lo que muestro aquí. Lo destaco en rojo porque ya es el resultado para una de las incógnitas que buscamos, Vx1. Entonces hemos llegado a esta expresión que encontramos en algunos libros, pero solo en algunos de ellos la demuestran.
lo que vemos es que Vx1 queda expresada como lo que se llama una combinación lineal de Vx10 y Vx20, ya que los coeficientes son unas constantes que dependen solamente de las masas del sistema. Esto es una constante, esto es otra constante, y entonces la expresión puede ser vista como una combinación lineal de las velocidades antes del choque, porque tiene la estructura de ser una constante por Vx10 más otra constante por Vx20. Nos hace falta la otra incógnita, que es Vx2, y una manera de hallarla sería reemplazar este valor de x1 en alguna de las ecuaciones originales y proceder a despejar Vx2. Pero es más sencillo si volvemos a tomar las dos ecuaciones originales, las he reescrito aquí, son estas mismas dos ecuaciones, y aplicamos un proceso semejante al anterior, pero ahora con el objetivo de eliminar Vx1. Entonces vemos que si multiplicamos por m1 la segunda ecuación, los dos términos que contienen Vx1 quedan idénticos. Por esa razón, entonces, la primera ecuación la copié idéntica aquí, y la segunda ecuación está aquí, multiplicando todos los términos por m1. Es claro que esta ecuación es idéntica a esta, o equivalente a esta. He multiplicado, repito, todos los factores por m1. Luego entonces procedemos a restar la segunda ecuación de la primera. Entonces en cada uno de los términos restamos el término de arriba menos el término de abajo. Al hacer eso se cancela este término porque es idéntico, y aquí cuando restamos m2 menos m1, entonces nos queda positivo, porque menos por menos es igual a más. Entonces queda m2 más m1 después de sacar el factor común Vx2. Aquí este término es idéntico a este, y al restar entonces queda positivo y nos queda el doble de m1 Vx10. Esto menos esto da esto. A la derecha del igual hay un factor común Vx20 y nos queda multiplicado por m2 menos m1. Y eso es todo lo que hay que hacer. De aquí podemos despejar Vx2, porque ya el resto son las constantes conocidas. Entonces, al igual que en el caso de Vx1, esto pasa como un denominador a la derecha del igual, y ese quebrado que resulta lo separamos en dos quebrados, uno asociado a Vx10 y el otro asociado a Vx20. El resultado se aprecia aquí. Lo único adicional que he efectuado es invertir la resta en el segundo término. Si aquí aparecía m2 menos m1, aquí escribo m1 menos m2, y para que no cambie el resultado escribo o antepongo un signo menos. Eso es con el objetivo de que quede ordenada la resta, la masa del cuerpo 1 menos la masa del cuerpo 2. Aquí he destacado en rojo entonces el resultado para Vx2, que es la velocidad de la masa 2 después del choque.
Aquí resumo el resultado entonces para las velocidades después de la colisión. Reescribo los resultados que hemos obtenido y vemos que hemos obtenido las velocidades después de la colisión en términos de las velocidades de los dos cuerpos antes de la colisión y factores constantes relacionados con los parámetros de construcción del sistema, que son las masas.